tengan todos ustedes. El Instituto Estatal Electoral les da más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, electoral, logros y retos. Damos un saludo a todas las personas que están a través de las redes sociales conectados y dando seguimiento a los medios de comunicación que están a través del ciberespacio. Vamos a presentar a continuación el presidio que nos acompaña en su presencia. Socorro Rosana García Moreno, magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Por supuesto, nuestra panelista del día de hoy, soporte está Norma Elena de la Cruz Magaña, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida. Jesús Sherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, nuestra consejera estatal, presidenta, Prieto, bienvenida. Vamos a proceder a presentar un video muy especial que está celebrando, conmemorando precisamente todos los organismos públicos locales electorales, celebrado los 16 días de activismo contra la eliminación de violencia hacia las mujeres. Adelante. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro país, la prevención y atención de la violencia de El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro país, la prevención y atención de la violencia de género ha cobrado relevancia en las últimas décadas, toda vez que se reconoce como un problema público, que ha derivado en acciones como la promulgación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el ámbito político y electoral, también se han emprendido acciones para erradicar la violencia de género. Destacan acciones como la elaboración del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, publicado en el año de 2016, y la reforma del 13 de abril de 2020, la cual modificó 6 leyes generales y 2 leyes federales para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en la cual se mandata a las instituciones electorales a vigilar que las mujeres puedan ejercer en plenitud sus derechos políticos y electorales. Derivado de la reforma antes mencionada y en el marco del pasado proceso electoral, se instrumentaron diversas acciones, tales como la emisión de los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, la aprobación de los modelos de formatos 3 de 3 contra la violencia y su verificación, la actualización del reglamento de quejas y denuncias y la instrumentación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. De esta manera, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales impulsamos de forma constante y ejercer su derecho a ser representantes. Desde hace algunos días iluminamos nuestras sedes en color naranja, como un mensaje de unidad para erradicar la violencia, porque solo así podremos ser un país verdaderamente democrático.
Nuestro compromiso y trabajo es con la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia, libre de toda forma de violencia contra las mujeres. Sean todas y todos bienvenidos a este Instituto Estatal Electoral, que el día de hoy se viste de gala con la compañía de la consejera Norma de la Cruz, quien generosamente nos compartirá sus reflexiones sobre los logros y retos del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral. Gracias a quienes integran el presidium y a las representaciones y personalidades que nos acompañan el día de hoy. Valoramos su acompañamiento en este evento. Para el Instituto, es fundamental enriquecer los procesos democráticos y de participación ciudadana desde todos sus frentes. Por supuesto, eso implica un compromiso irreductible con los derechos políticos de las mujeres, por lo que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, estamos convencidos de la importancia de discutir y afrontar los desafíos que todavía afectan a las mujeres en el ejercicio de estos derechos humanos en particular. Para ello, las aportaciones de la consejera de la Cruz, sin duda, son de suma relevancia. Durante el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Chihuahua, hubo implicaciones muy importantes en el ejercicio de los derechos humanos. Por un lado, se puso especial atención en la emisión de lineamientos que dieran certeza sobre la asignación de mujeres de forma paritaria a los cargos colegiados de elección popular, es decir, al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. Con ello, el Instituto cumplió con la obligación no solamente de asegurar que las mujeres seamos postuladas a cargos de elección popular, sino que además accedamos al cargo, garantizando así que los derechos políticos electorales se disfruten plenamente. Por otro lado, fue un gran momento para implementar exitosamente acciones afirmativas en materia indígena, que no únicamente beneficiaron a personas con tal autoadscripción, sino que se hizo realidad que mujeres indígenas integraran los diversos ayuntamientos del Estado. Por supuesto que el reto de asegurar la participación paritaria de las mujeres es vasto. Sabemos que hay muchas acciones todavía que implementar y por ello el Instituto siempre dedicará especial atención al respeto de todos los derechos humanos y, naturalmente, asegurar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y un pleno ejercicio de sus derechos políticos es una prioridad. Agradezco nuevamente su presencia, el interés en estos temas
Y les dejo ahora con la consejera Ávila, quien nos hará el honor de presentar a nuestra ponente. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral, y a todas las personas que nos siguen vía redes. Les doy la bienvenida y les agradezco su atención. Es para mí un honor presentar a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, nuestra conferencista, y de quien me voy a permitir leer una breve reseña de su síntesis laboral. La maestra Norma Irene de la Cruz Magaña es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Gestión y Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán, y como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas de voto en el extranjero para Irak, en el programa de voto en el extranjero para el referendo de secesión de Sudán del Sur en Uganda. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como la IFES, International Foundation for Electoral Systems, la Organización Mundial de Migración, la ONU, la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Creative Associates International y el Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Actualmente es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral INE, donde preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y es para mí un gusto en este momento cederle el uso de la voz a nuestra conferencista invitada, la maestra Norma de la Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un honor y un gusto estar con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y ser parte de estos 16 días de activismo que estamos realizando. Hoy vamos a platicarles sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral, logros y retos, un poco desde la perspectiva mexicana. Si vemos de dónde vienen los antecedentes cuando hablamos de las demandas de derechos políticos electorales. Entonces, el primer referente pues está la Revolución Francesa, ¿no? Que con su declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, pero en esta que se reconoce a los hombres como libres ciudadanos con derechos y obligaciones, pero a los hombres, no a las mujeres, ni a los hombres negros que estuvieran en los territorios de ultramar. Como respuesta, pues andamos en 1791, Olympia de Gaulle, hablantes de Francia, ella hizo una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, tomando como base el documento que era el resultado de la Revolución Francesa y que tenía como moto libertad, fraternidad y equidad, bueno, no entre mujeres. Entonces, ella estuvo haciendo una campaña donde estaba demandando que las mujeres tomaran parte en las tomas de decisión.
en el debate público. Obviamente, pues esto no cayó muy bien allá en esos tiempos en la Revolución Francesa, y Olimpia terminó guillotinada, y las mujeres en derecho. Después tenemos, también en el Reino Unido, Mary Wollstonecraft publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, tratando también de retomar. Y obviamente se vuelven como las semillas del movimiento sufragista. Luego también tenemos la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que ahí este es un documento que firman las mujeres y que tiene como base la Declaración de Independencia de Estados Unidos frente al Reino Unido, donde tampoco se incluyen a las mujeres. Entonces, esto no ha sido, o sea, aún a pesar de todos estos movimientos sociales que van buscando la ampliación de derechos, de ampliar la ciudadanía, pues se pensaba para los hombres, no para las mujeres, ¿no? Y miren, cuando hablamos de los antecedentes, de cómo se fue, dónde se empezó a otorgar, más que otorgar, a reconocer el derecho del voto de las mujeres. Tenemos el país más antiguo, en 1862, está Suecia. En el 1862 y 1893, tú tienes varios países que empiezan a reconocer el derecho de las mujeres a votar. Por ejemplo, también en el Reino Unido, pero recuerden que era solo a las mujeres mayores de 30 o que estuvieran casadas, en fin, había una serie de requisitos. Luego tenemos esta segunda ola que va ya de los 1920 a 1960, pero que aquí también tenemos o sea, cuando vemos datos como en Estados Unidos se habla de que las mujeres accedieron al voto en 1920, sí, pero las mujeres blancas. Las mujeres negras votaron hasta 1965. Cuando hablamos, en México tuvimos en 1953 o 1955 para acceder a votar. En el continente, o sea, en 1930, Bolivia antes ya podía votar las mujeres, en otros países ya podían votar las mujeres. Cuando vemos a partir, y yo esta última fecha, 1961, al 2015, o sea, todavía en 1961, por ejemplo, Paraguay le otorgó el voto a las mujeres. En Afganistán, en 1963, las mujeres tuvieron voto. Las mujeres afganas pudieron votar antes que las mujeres suizas, porque en Suiza se reconoció el voto en elecciones federales para mujeres en 1971. O sea, las últimas reformas para que pudieran votar también en elecciones a nivel de los cantones fue en 1991. También en Sudáfrica, por ejemplo, ellos dieron el voto a las mujeres en 1930, pues sí, pero a las mujeres blancas. A las indias pudieron votar en 1984 y las mujeres negras en Sudáfrica en 1994. Todavía aquí, o sea, cuando hablamos de esto, cuando luego ya el 2015, los países árabes, por ejemplo, en Oman en el 2005 se les dio derecho a las mujeres a votar, ¿no? En los Emiratos Árabes Unidos, que además tienen paridad total, estamos empatados en el tercer lugar, empezaron a votar más mucho. Las mujeres en Arabia Saudita apenas en el 2015 les reconocieron el derecho de voto en asambleas municipales. Entonces en el 2016 fue la primera vez que se votó en Arabia Saudita, las mujeres. Entonces cuando estamos hablando de los antecedentes del voto, para nuestra generación ya se ve como algo que está dado, podemos votar, podemos participar. Y resulta que no en todos lados es así. Además, recordemos que aquí en México, aunque pudimos votar desde 1955, y ahorita vamos a ver eso, o sea, de 1955 al 2000, antes del 6 de junio del 2021, en todo ese periodo, solo se eligieron 7 gobernadores en 62 años del voto. Aquí esto nos habla de que una cosa es tener derecho al voto, ¿no? Y otra cosa es tener derecho a ser votado. Entonces aquí y el derecho a ser votada también ha sido un gran debate en nuestro país. Vamos a hacer un recorrido así rapidísimo en cómo es que llegamos
cómo desde 1993, cuando se empiezan a discutir las cuotas como acciones afirmativas, sabemos que son temporales, que están buscando nivelar una situación y que eventualmente van a desaparecer. Bueno, en el 93 se empezó a discutir sobre las cuotas para mujeres, porque además se asumía que si era cuotas tenía que ser para mujeres, ¿no? Entonces, al principio se hablaba de cuotas indicativas. O sea, todavía en el 96, cuando se hace la reforma, donde se sugiere que ningún sexo puede tener más del 70% de las candidaturas, ¿no? Y se asumió, bueno, entonces el 30 les toca a las mujeres, ponemos a las mujeres en los últimos lugares y cumplimos con el 30, ¿no? Pero eran indicativas. Después se tuvo, o sea, obviamente, cada paso que se ha tratado de avanzar, hay una resistencia. Entonces se fueron reformando hasta que llegamos y que ya en el 2002 se hizo obligatoria la cuota. Y la idea era, pues, que no solo un sexo no ocupe más del 70%. O sea, no decíamos que tenía que ser mujeres, porque esa es otra, asumimos que si hablas de las cuotas son para mujeres. Se hace obligatorio, pero también encontramos que uno, en la posición que se ponía a las mujeres, en los distritos donde se nominaban, o sea, no es lo mismo que seas candidata, pero que estás en condiciones donde no vas a poder llegar, ni vas a ser representado. Se fue avanzando, porque encontramos que siempre hay maneras de darle la vuelta y las mujeres no avanzan. Ya en el 2008 lo hicimos obligatoria y era 60-40. ¿No? ¿Y qué tenemos? O sea, tenemos estas resistencias por ahí, y ahí después de esta, que se hace esta cuota obligatoria, tenemos el caso de las Juanitas, ¿se acuerdan? De estas diputadas que fueron electas y que una vez que tomaban el cargo renuncian y sus suplentes varones, dirigentes de su partido, se quedan con los asientos. Entonces, o sea, esta discusión de llegar desde las cuotas hasta llegar a la paridad total, obviamente ha sido toda una serie de ejercicios que nos ha llevado a reformar no solo nuestra constitución y nuestro marco político, también nuestro sistema político y de representación. Perdón. Y entonces, porque además, recuerden que también, o sea, desde nuestras primeras constituciones, al principio no nos habían reconocido a las mujeres como ciudadanas. Están los textos, se cambia la constitución. Y en la última generación de reformas, que vamos a hablar de los años 2000, pues que tiene que ver con la reforma del 2011, sobre los derechos políticos y electorales, donde también se habla, nos dan estas sentencias sobre los criterios para el registro de candidaturas. Ya en el 2014 se vuelve un principio constitucional la paridad de género. Después llegamos al 2019, que es la paridad total. Aquí todavía hay un debate. El año pasado, cuando nosotros en el Consejo hicimos un acuerdo para que con las 15 gobernaturas que estaban en disputa, por lo menos 2 partidos nominaran. Bueno, nosotros al principio queríamos 15, pero dijimos 8. El tribunal lo aprobó, pero fueron 7. Por lo menos 7 de esas candidaturas tenían que ser para mujeres. Entonces, cuando tú lees el artículo, paridad total quedaría muy claro. Obviamente no quedó claro, porque no quedó claro que el mismo Senado que aprobó esa ley impugnó el acuerdo. ¿No? Porque los senadores decían, es que pues sí dijimos eso, pero no quería decir que para los puestos uninominales. Bueno, entonces cuando estamos, todavía hay un montón de resistencia. Entonces cuando hablamos de que paridad total, pues significa que en toditas las instituciones, los espacios del Estado mexicano donde se toman decisiones, tendríamos que tener un mismo número de hombres y mujeres. Pero bueno, en eso estamos ahí todavía empujando. Y luego tuvimos en el 2014 la reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, y aquí, se vuelve también un momento clave, porque pasamos
de acciones afirmativas, como las cuotas, a medidas permanentes. Es un mandato constitucional. O sea, que tengamos que garantizar la paridad de candidaturas, no solo es porque tengamos una convicción, porque no es una obligación, es un mandato constitucional. Y también, pues es que nos lleva en esta cuando hablamos de todos los espacios de discusión, o sea, no solo en la nominación, y ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, sí, ahí tenemos a la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta ha sido la integración. O sea, si vemos, o sea, nada más, no tenemos que irnos muy lejos. Desde 2006. O sea, vean del 2006 al 2021, bueno, y hasta que tenemos ahorita, de llegar a una legislatura paritaria. O sea, pero todo eso no fue porque nos abrieran los espacios, nos dieran nuestro lugar, no, ha sido parte de una batalla también legal, no solo política, que a punta de sentencias nos ha llevado a obligar, y bueno, ahora también con la resolución del tribunal que nos ayudan, ahora tenemos legislaturas paritarias. Entonces ahí hablamos, eso es como un gran avance, ¿no? Ya tenemos, veamos el reto, porque esto es a nivel, entonces, llegamos hasta aquí. Había tanta, ustedes se acuerdan cuando desde el 2002, que ya era el 40-60, ¿cuántas mujeres llegaron? O sea, ya todavía, o sea, todavía el año, en la legislatura pasada, que nos decía que era la legislatura de la paridad, no eran 350 y 250. ¿verdad? Y aquí es uno de los retos, porque ya vimos que la cuestión no son los de números. O sea, sí, tenemos la mitad del Congreso, pero cuando revisamos quiénes son las coordinadoras o cuántas coordinadoras de fracciones parlamentarias hay, ninguna. ¿Cuántas mujeres están presidiendo las comisiones que son más, que están en los temas más, que se levantan más relevantes? Muy pocas. Eso nos lleva, y eso es a nivel federal, porque ahora aunque tenemos casi a nivel local congresos paritarios, si nos ponemos a revisar ahí vamos a ver que nos quedan todavía una gran brecha por andar. Entonces, y aquí, y bueno, esto habría que ver, porque ya vimos que de esas 250 mujeres no había ninguna que podía coordinar una fracción parlamentaria, ninguna que podía ser directora o estar en la CUPOC, ninguna. Otra cosa que tuvo también este efecto de las acciones afirmativas en este proceso electoral, seguramente ya se aburrieron porque escuchan, fue más grande, fue histórico, así, por muchas cosas, no solo por el tamaño, pero también fue la primera vez que, y de la mano también del tribunal, se fueron implementando una serie de acciones afirmativas para grupos vulnerables que han sido históricamente discriminados o excluidos de los procesos de toma de decisión. Claro, había toda una resistencia también por los partidos, porque aún con las acciones afirmativas también tenemos que cumplir con el proceso, el principio de paridad. Entonces, esta es la primera vez, o sea, por primera vez el 13% de la Cámara, estamos hablando de 60 personas más o menos, fueron electas por estas como representantes para atender estas acciones afirmativas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que se aumentó el número de representantes indígenas, que se asumen como indígenas. Ese es otro reto, porque aquí, en nuestro país, no tenemos ninguna autoridad que diga, que nos dé nuestro certificado de indigeneidad, ¿no? Y vimos que tiene problemas, porque ustedes escucharon estos casos de candidatos, partidos que fueron nominados bajo esta acción afirmativa que no cumplieron. También se tuvo representación para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual, y algo que tenemos ahorita, hoy en día, fueron electos, hay 11 diputadas y diputadas electas, representantes de los y las mexicanas residentes en el extranjero, y nuestra ley no permite a las y los mexicanos residentes en el extranjero votar por diputados o diputadas. Entonces tenemos un grupo que está representado,
y que fue electo por las y los mexicanos que vivimos aquí, porque los que están afuera no pueden votar por ellos. Entonces ahí tenemos otro de los grandes retos. Yo les comentaba en el caso de las gobernaturas, o sea, hubo mucho ruido, porque decía, ¿cómo es que ahora nos van a decir cuando es un cargo unipersonal? Entonces hacemos el análisis. Después de 60 años del voto, solo 7 mujeres fueron electas. Estamos hablando de que hubo alrededor de 300 elecciones a gobernador o gobernadora, gobernaturas que se disputaron y solo 7 fueron electas. Entonces, ¿cómo vemos qué resulta de estas medidas? O sea, de haber obligado a los partidos que nominaran, postularan más mujeres, pues el resultado está ahí. O sea, en una elección se eligieron a 6 mujeres como gobernadoras. O sea, ahorita tenemos por primera vez 7 mujeres que son titulares de un poder ejecutivo local. Entonces, porque aquí no, o sea, imagínense, si nosotros nos esperamos a que naturalmente nos vayan abriendo espacios y se vayan nominando más mujeres, no va a suceder. Lo que sí vemos es que ese tipo de medidas tienen un efecto inmediato. Claro, todavía nos falta mucho para alcanzar la paridad en gobernaturas. Pero esto es un buen inicio. O sea, estamos ya en una elección, logramos que se aumentara ese número histórico. El próximo año tenemos 6 elecciones a gobernatura y también los partidos tienen que nominar por lo menos 3 mujeres en esos 6. Esta vez no lo impugnaron. Esta vez no impugnaron el acuerdo. Porque también se vuelve o sea, también cuando pensamos, lo platicamos, pues es obvio que tendría que nominarse más mujeres, pero resulta que en esta construcción cultural tiene condiciones estructurales que permiten, normalizan que esta exclusión no se cuestiona, pero lo estamos haciendo. Ahora, en estas elecciones históricas del 6 de junio, ya ves que se eligieron más de 20,000 cargos. Aunque vamos avanzando a nivel de los congresos, a nivel federal y a nivel local, estamos avanzando en las gobernaturas. A nivel municipal nos queda un gran camino por andar. Se eligieron 1,925 presidencias municipales el 6 de junio. De ellas, solo el 25% fueron mujeres electas como presidentes municipales. Y aquí hasta es un retroceso, porque antes de esta elección teníamos el 26.7%, o sea, tenemos menos mujeres. Entonces, obviamente este nos habla de otro de los retos, donde tenemos que ir trabajando para ir cerrando esa brecha. Entonces, mira, esto es lo que les decía ya de los congresos locales, ¿no? O sea, ya estamos, y no solo, pero esto es curioso, o sea, a nivel local no solo tenemos congresos paritarios, tenemos 17 donde hay más mujeres que hombres. Claro, aquí tendríamos que ver, esta es la parte cuantitativa, ¿no? Aquí están los números, hay que ver, una vez que su ejercicio termine, cuál es la diferencia en la creación, no sé, de políticas públicas y de medidas que mejoren las condiciones de vida cuando sean las mujeres, pero eso ya será parte de otro análisis. Entonces, también algo que vale la pena recordar, o sea, para nosotros ha sido, en este proceso electoral, cuando fue histórico por muchas razones, ya les decía, y también por estas reformas. La reforma del 13 de abril del 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, sí nos vino a dar un nuevo paradigma de cómo estamos viendo tanto las obligaciones que nos tocan a las autoridades electorales, a las autoridades judiciales, sobre todo una percepción de cómo hacer y actuar en política. Y esta reforma trastocó 8 leyes generales. Y aquí, bueno, recuerden que en nuestro país tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia desde el 2007, que nos permitió, y nuestro país ha sido parte y ha firmado todos los convenios internacionales para prevenir
erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Tenemos una obligación, el Estado mexicano tiene una obligación de cambiar sus leyes para que podamos estar en armonía. Y en abril, en la ley, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o sea, en esa reforma, que ya nos describía las formas de violencia, los tipos, las manifestaciones, pero también nos incluye una nueva definición, que es la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, y también nos da un catálogo de cómo se puede presentar, hasta 20 opciones. También en la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales vienen una serie de cambios que nos van a tocar hasta cómo organizamos las elecciones. Para nosotros, fuimos bueno, esto que es importante, ¿no? O sea, los tipos y las modalidades. La modalidad, y aquí tenemos, esto fue en el 2014, ¿no? La violencia política. En junio del el 1 de junio del 2021, unos días antes de la elección, se hizo esta otra reforma y se agregó esta otra modalidad de violencia digital y mediática. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo el INE? O sea, una vez que hubo todos estos cambios, tuvimos que atender, porque también es parte de nuestra responsabilidad. Una de los que hicimos fue crear mecanismos que nos ayuden a atender, a prevenir y a sancionar. Entre ellos fue crear un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hicimos también, ustedes saben que nos mandataron a hacer el Registro Nacional de Personas que han sido sancionadas por violencia política o en materia de violencia política contra las mujeres. Y también hicimos los lineamientos, toda la metodología para poder crear este registro y que esté funcionando. Otro de los grandes mecanismos, y que esto es muy relevante, porque hicimos unos lineamientos para los partidos políticos nacionales y en su caso los locales, para que revisaran sus documentos básicos, su declaración de principios y tomen las medidas para que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y eventualmente erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. En estos lineamientos, bueno, aparte les hicimos una serie de recomendaciones y entre ellos también, en el análisis que hemos encontrado, como vieron en los tipos de violencia, las formas, hemos encontrado, y bueno, está documentado, muchas de las candidatas encontramos que tenían menos acceso a recursos públicos para sus campañas, tienen menos acceso a medios de comunicación, menos acceso, está documentado. Nosotras, como tenemos con esos datos, una de las propuestas que hicimos fue que los partidos tenían que nominar, por lo menos, como piso mínimo, el 40% de sus prerrogativas para campañas, para sus candidatas. O sea, mínimo, 40%, 40% del tiempo de radio y televisión. Eso les platico porque ahorita vamos a ver qué pasó. También hicimos una serie revisamos reformas a nuestros reglamentos, tanto al interior, al de fiscalización, de comisiones de radio y televisión, y esto tiene relación porque, por ejemplo, si les estás pidiendo que tienen que destinar el 40% de los recursos de campaña para tenemos que fiscalizarlo. Lo mismo con el monitoreo de radio y televisión. Ahora, también una de los instrumentos que tenemos y la ciudadanía tiene es el procedimiento especial sancionador, que de acuerdo a la LEGIP es la vía administrativa para que se atiendan, o sea, las autoridades electorales atiendan los casos de violencia política. Esto nos exige soluciones rápidas, tiene que haber una atención expedita. Y lo que les puedo contar es que al corte del 8 de diciembre hemos recibido en el INE 166 quejas y denuncias. Ahora, como ustedes saben, no todas las quejas son competencia del instituto. Entonces, lo que se van refiriendo, bueno, el 53% son a los soples, 35% a partidos políticos, 20% a autoridades, diversas autoridades entre tribunales electorales.
electorales, etc. Entonces, y aquí este es otro de los retos, porque a pesar de que tengamos todas estas medidas para atender el PES, dar fundamento, ¿no? Encontramos, aquí este es uno de los retos, porque tenemos que buscar mejores instrumentos para darle seguimiento a esas quejas y denuncias que no resuelve el INE. Si estamos trabajando, haremos mejores lineamientos para poder darle seguimiento a qué pasó, cómo se resolvió, cuánto tiempo se tardaron, en particular para los partidos políticos, porque sabemos que es uno de los espacios donde las mujeres que participan en política sufren más violencia. Y si vemos aquí cómo ha avanzado un poco la curva, ¿no? En el proceso del 2017-2018, el proceso federal, aunque ya estaba un protocolo para la atención de la violencia política, se dieron 47 denuncias en total en ese proceso. En cambio, en el proceso federal 2020-2021 recibimos 147 denuncias. Y esto pues se denuncian principalmente pues, son los ataques que se hacen por la violencia digital, que se hacen en redes sociales, en internet. Hay esta constante valoración sobre el cuerpo, la imagen, ¿no? los comentarios sobre la edad de las mujeres, que no se hace, que además es una valoración que a los hombres candidatos no pasan por ahí. Entonces sí encontramos, y aquí hay una cosa, alguien decía que si como va participando las mujeres más en el espacio público se visibiliza más la violencia. Yo creo que más es el hecho de que ahora tenemos más elementos, podemos nombrarlo, sabemos que hay responsabilidades, sabemos que hay espacios donde se pueden atender, lo va visibilizando. Y lo que sí es importante, y ahí sí nos toca a todas y a todos, a cada uno de nosotros, ir visibilizando y ir de verdad, ir deteniendo esas situaciones. Ahí algo está pasando, porque el asunto es que es bien difícil tratarlo, porque está normalizado. O sea, nos han hecho creer que el espacio público es un espacio de hombres, es un espacio rudo, y si vas a entrarle a la política, tienes que aguantar las patadas y los codas. Ahí está idea, pero no es necesariamente así. Y también tenemos que ir revisando hasta cómo armamos todos nuestros discursos, ¿no? Entonces, más que estar incrementando la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que se está incrementando son las denuncias, la visibilización. Porque hace unos años este fenómeno ni siquiera podíamos nombrar. Entonces, ¿qué encontramos? Y si vemos, por ejemplo, entre quiénes son mayoritariamente las víctimas de este tipo de violencia, pues son las candidatas a diputadas y en particular las candidatas municipales. Son las que se presentan más casos. ¿Y quiénes son quienes perpetúan, quienes ejercen ese tipo de violencia, o hasta a quienes se denuncian? Pues a candidatos, a los mismos compañeros del partido y a quien resulte responsable. Entonces, esto nos habla de que hay una prevalencia. Y aquí hay dos estudios bien interesantes, uno que hizo la Red Nacional de Candidatas con la AMC, y ellas dieron un seguimiento con candidatas, siguieron más de 600 candidatas, y lo que encontraron es que hay 448 casos de violencia política. Ahora, ¿qué sucede? Que lamentablemente solo como el 12% resultó en una denuncia. O sea, y también en este reporte se encontró que una de las principales manifestaciones de violencia fue la violencia digital. Está muy curioso, porque cuando les preguntan ¿por qué no denuncian? Encuentran esta cosa, no denuncian porque uno no cree que sea importante, dos, hay este temor de que puedas tener mayores represalias, ¿no?
lamentablemente hay todavía muchas mujeres que no saben que pueden denunciar. Y hay muchos hombres que no saben que sus comentarios o sus actitudes están reproduciendo este tipo de violencia. Entonces, en sí es un trabajo de todos y de todas, ¿no? También en esta otra encuesta, la nacional que hizo el CID, el INE y la AMCE, este es bien interesante porque cuando hacen la entrevista a las candidatas, primero, hacen una pregunta abierta, así, ¿ha sufrido violencia política por ser mujer? La mayoría decía que no. Pero cuando viene la segunda batería de preguntas, ¿no?, con acciones específicas, te han negado la voz, te han, descalifican lo que dices, cuando van en los detalles, se dan cuenta que sí habían sufrido violencia. Que ya está, por eso es un fenómeno bien complejo, porque es muy difícil ponerle la mano y decir, esto está pasando. Entonces, y ahí encontramos también que muchas de estas mujeres, una vez que reconocen que habían sufrido violencia política, tampoco accedieron, tampoco denunciaron. Entonces aquí, este es otro gran reto. ¿Cómo podemos ir construyendo una cultura de la denuncia de este tipo de manifestación, de este tipo de violencia? Y que obviamente pues, hay muchos esfuerzos que tenemos que seguir haciendo, tanto a nivel nacional, estatal, tenemos que seguir dándole difusión para que podamos, para que todas, todos sepamos que hay un camino que pueda atenderlo. Yo les comentaba que habíamos hecho tuvimos que hacer el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de género. Entonces, este registro, pues tiene 12 meses, una cosa así, ¿no? Y hasta el momento, o sea, hasta el día de ayer teníamos 161 registros. Llevamos 145 personas sancionadas. O sea, estas no son personas que sancionan el INE, son personas que en su sanción incluye que sean ingresados a este registro. Cuando vemos de esas 145 personas, 122 son hombres. O sea, la mayoría de las personas agresoras son hombres. Y hay 23 mujeres. Recuerden que la violencia política contra las mujeres la puede ejercer cualquier persona. Y aquí hay una cosa, porque aquí este es otro de los retos, nos habla de qué tan efectivo es un registro. Pues es una buena herramienta que nos permite visibilizar a las personas que han sido sancionadas. Pero obviamente se queda corto a la hora de tratar de que ya no se repitan estas acciones. Y se queda corto que tenemos el caso de un presidente municipal que está registrado 9 veces. 9 veces. Ahora, aquí tenemos en estos 145 personas sancionadas, solo en 13 casos se revisó o se analizó si esta persona perdía o no el modo honesto de vivir. O sea, de 145, solo 13 casos, o sea, menos del 10%. De esos, solo en 7 se estableció que la persona había perdido el modo honesto de vivir. ¿Qué es lo que significa? Pues que no puede ser candidato o candidata. Pero estamos hablando que solo 7 de 100, o sea, menos del 5% de los casos. Cuando se estén revisando, sí es importante de todas las instancias que se revisen también esto, ¿no? Ahora, tenemos aquí todo, y esto ¿por qué lo decimos? Porque tener un modo honesto de vivir es uno de los requisitos. Con la reforma a la LEGIPE también se incluye el no haber sido condenado por violencia política, pero necesitamos tener como que también a la hora que se sanciona a estas personas, que se analicen eso, que nos digan si pueden o no ser candidatos o candidatas. Ahora, tenemos estados donde Oaxaca y Veracruz pues son los estados donde tienen un mayor número de registros.
y también hay una parte histórica. O sea, ya hay personas que su sanción fue aparecer unas semanas en el registro y ya se terminó, ya no tienen sanción, pero siguen en el registro histórico. Entonces, obviamente, este sí es uno de los retos que nos lleva a revisar cómo lo podemos hacer más efectivo para que tenga esa función de evitar que personas que han sido ya sancionadas y que han sido sentenciadas por haber sido violentadores, no pueden llegar ahí. Y ahora, cuando vemos a las personas, y aquí este es otro análisis que a mí es muy revelador, porque cuando vemos quiénes son las principales personas, cuáles son las personas, qué cargos ocupan, quiénes son las personas que ejercen este tipo de violencia, y encontramos que son los presidentes municipales, los regidores. En el ámbito territorial encontramos que de esas 165, 161 a nivel municipal, de las 161 a nivel municipal tenemos el 82%. ¿Y cuáles son las víctimas de los cargos? La mayoría regidoras y síndicas. Y bueno, algunas presidentes municipales que ni siquiera les dejaban ejercer el cargo. Entonces esto nos habla de qué está sucediendo y nos dibuja otro reto. ¿Cómo vamos a, desde el ámbito de nuestra competencia, ir entrando para revertir eso? Otra de las medidas que tomamos para este proceso electoral fue la medida de 3 de 3 contra la violencia. Y bueno, que era muy... Yo recuerdo que cuando le comentaba a algunas amigas que trabajan en elecciones en Australia, y le estaba explicando, ¿no? Me decía, pero ¿por qué tiene que ser necesario que tengas que firmar que no has hecho eso para ser candidato? Pues tú dirías, bueno, yo digo así, uno pensaría que sería, que si no, pero no. Entonces, aquí había toda una cosa, porque la propuesta al principio, que también involucramos a los partidos, y la idea es que fueran los partidos quienes revisaran eso. Claro que no les gustó la idea, y en lo que sí acordamos fue que se volvió bajo protesta de decirlo. Y bueno, eran 3 supuestos muy simples, que o sea, tú tenías que firmar que no haber sido condenada o sancionada, ya sea por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género, por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o no haber sido o no ser persona morosa alimentaria. Entonces, estos se los pedimos no solo a los candidatos a diputados y diputadas, también fue una medida que en el INE implementamos tanto para las personas que aspiran a ser consejeros o consejeras electorales de los SOPLES, las personas que aspiran a integrarse al Servicio Profesional Nacional Electoral, a las personas que también quieren ser parte de los procesos electorales como CAE, supervisores, a todos ellos. Y aquí con los candidatos, el INE, lo que hicimos fue una revisión muestral de estas declaraciones, y bueno, revisamos 1177, del 70% por hombres, 30% por mujeres, y de ahí, de ese análisis muestral, encontramos a 3 personas identificadas en incumplimiento, porque ellas ahí afirmaron que no habían sido condenadas o sancionadas, y había estas 3 personas que habían sido condenadas y sancionadas por violencia política en razón de género. Entonces, el Consejo General, para nosotros decidimos, se tenía que retirar el registro de estas candidaturas. Y la argumentación que vimos es que que habían perdido el modo de escribir. Esto se va al tribunal, y el tribunal nos manda una sentencia que nos dice que nosotros no podemos determinar si una persona pierde el modo de sobrevivir. Que yo estoy de acuerdo, a eso no nos toca a nosotros. Y se le reintegra la candidatura a estas 3 personas. Entonces, de repente, o sea, suena como una buena medida, pero todavía nos falta.
Nos falta porque cuando nosotros vemos, este es el modelo de requerimiento de información que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces nosotros tienes a los nombres y tienes que pedir información en el ámbito federal, en el ámbito local, y luego ¿qué pasa? Que primero no toda la información está en el mismo formato o está completa. Teníamos, por ejemplo, el caso de homonimias, y pues no me diría, es que hay una homonimia que sí está en este supuesto, pues sí, pero el puro nombre no me sirve. O sea, la información está incompleta. No tenemos un registro nacional, por ejemplo, de personas que se casan, se divorcian y quienes están ahí en un juicio por violación alimenticia. No tenemos tampoco un registro de personas que han sido sancionadas por violencia sexual o de género. No tenemos eso. Entonces, aquí nos habla, este es otro de los retos, es cómo mejoramos esta. Hace poco tuvimos un foro y hay muchas ideas, porque finalmente yo sí creo que esta tiene que ser la primera responsabilidad de los partidos, porque ellos son, bajo sus siglas, son las instituciones que nominan a las personas candidatas. Sí tendría que haber ahí una primera revisión, ¿no? Y después, ya si lo hacemos de manera muestral, pues eso reafirma en lugar de que sea, o sea, si tenemos que revisarla porque no tenemos toda esta información todavía, y sí tendríamos que involucrar a varias instituciones del Estado para que pudiéramos tener información verídica, ¿no? Entonces, a nivel estatal, solo 8 estados revisaron la medida 3 de 3. Algunos tenían, y también se encontraron con estos problemas de los que sí les dieron la información, la calidad de la información, el tipo de información, porque no tenemos que homogenizarla para que sea útil. Entonces había que, por ejemplo, hay estas que dicen, si tiene que ser una medida permanente, la 3 de 3. Pues no sé, tal vez todos los funcionarios públicos tenemos que hacerla, no sé si tenemos que hacerla también como cuando haces tu declaración de impuesto cada año, ¿no? Que no estás en el supuesto, pero para eso tendríamos que tener buena información para que funcione esta medida y que cumpla con la función, ¿no? De evitar que personas no sé, que personas que han estado en estos supuestos tal vez no puedan ser electos. Ahora, también una de las que yo les comentaba que una de las reformas que hicimos fue a los reglamentos de radio y televisión y de monitoreo. Y eso es porque tuvimos también que incluir la perspectiva de género en el monitoreo de radio y televisión. Bueno, tenemos que incluir la perspectiva de género en todo lo que hacemos. Y aquí tenemos que empezar por alguna. Entonces, se incorporaron 3 variables para este análisis de spots de radio y televisión. Y eso tenía que ver con la persona que habla, o sea, el género. Si el personaje principal es mujer, hombre, que dice, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, que además esa es otra recomendación que por lineamiento tienen que seguir los partidos. Y la tercera variable era la presencia de estereotipos de género. Entonces se hizo un monitoreo y ahí encontramos en las 5.905 piezas, sí encontramos que expresiones, 123 expresiones que presentaban estereotipos de género. Hubo 172 frases donde se destacaban los rasgos físicos de la mujer, cómo se viste, cómo se ve, en esta cosificación de las mujeres en sus cosas. Y entonces luego vemos el tratamiento diferenciado de candidatas y candidatos. O sea, en el monitoreo que hicimos de noticieros y difusión de resultados, esto se hizo del 4 de abril al 2 de junio, este monitoreo. Entonces lo que encontramos es que del tiempo que se dedicó en noticieros, solo el 22.9% se hablaban o se le dio cobertura a candidatos. El 36.6% para los candidatos y el resto hablaban no hacían especificaciones de género. Entonces aquí también tiene que ver otra vez, ¿no? con los medios, qué está reproduciendo, qué está reafirmando, qué está negando. Ahora, respecto al lenguaje no incluyente,
lenguaje no incluyente y sexista. Se hicieron también, se hizo este monitoreo y ¿qué encontramos? 16.082 piezas. Entonces, la mayoría se utilizaban en radio y en televisión. Como otras estadísticas nos han mostrado, el 67% de estas expresiones fueron realizadas por hombres, el 32% por mujeres. Y luego, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que en materia de fiscalización los partidos tenían que dedicar por lo menos 40%? Bueno, pues aunque les digas que es obligatorio, encontramos que no en todos los casos. Y sí tuvimos, aquí tenemos ya un análisis donde sí puedes ver el efecto desproporcional que tiene el que no les den recurso a estas candidatas por ser mujeres. Entonces, aquí, y bueno, obviamente, una vez más, las mujeres que están buscando, las mujeres a nivel municipal que están buscando liderazgos o candidaturas o presidencias municipales son las que sufren mayor violencia. Y aquí hasta por parte de sus partidos. Entonces, estos son los casos en estados donde cuántos candidatas fueron afectadas. En Chihuahua, 5. Y aquí, estas son, para ir cerrando un poco, les quiero mencionar unas sentencias que se han ido dando en los últimos días y que tienen un gran impacto. ¿Por qué? Por ejemplo, esta sentencia del Suprep 456, que es contra el partido Encuentro Social. Y esta es muy relevante porque en esta sentencia, se molesta el partido, se reconoce que ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género al incumplir con daño del 40%. Por la manera en la que promovía y llamaba al voto por sus candidatos y no por sus candidatas. Y también porque y hasta cómo construía sus spots, también era una manera de limitar el derecho a las mujeres. Entonces, esto es bien importante, porque esos lineamientos que hicimos allá hace poco nos preguntaban, ¿y qué le van a hacer a los partidos que no cumplen? Multas, vamos. Y esta cosa de visibilizarlo y hacerlo público. Entonces aquí, a mí me parece que esta sí es una sentencia muy relevante, porque es la primera vez que que se está discutiendo el acceso a las prerrogativas. Luego tenemos otra, esta ya lo hemos escuchado mucho, es la primera sentencia, es la primera vez que se anula una elección por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí, ustedes saben, era ya se realizó, se repitió la elección el 28 de noviembre, pero esta era una elección donde la candidata que estaba buscando la reelección, unos días antes de la elección aparecieron barras que estaban así muy bien ubicadas. Eso sí, lo hicieron muy bien. Los pusieron en estos lugares estratégicos, específicos, donde hacían una serie de pintas en contra de las mujeres. Y aquí esta decisión es histórica porque habla que sí, este tipo de violencia fue determinante para el resultado, donde había una intención clarísima de menoscabar y difamar a la candidata. O sea, nos está dando una serie de elementos que antes no teníamos. Y en esta elección la diferencia fue 53 votos. Entonces, esa es otra de las sentencias históricas. Esta es otra. ¿Se acuerdan que hicimos este análisis de monitoreo, del uso del lenguaje no sexista? Bueno, otro ejemplo del PES. Ellos tenían una serie de spots en radio y televisión en contra del aborto, ¿no? Y en contra de la familia. Y aquí la sala regional también es otra
sentencia histórica porque uno reconoce que el partido en sus spots utilizó y estaban reproduciendo estereotipos de género, que estuvieron, que esas posturas que estaban expresando atentaban contra la libertad de las mujeres. Y aquí algo que es súper importante es que nos deja esta sentencia, es que la exposición de ideas y opiniones no pueden contener expresiones discriminatorias o ofensivas como las que aparecían en estos spots. Esto nos va llevando, esto nos lleva como, estamos como en otro, ¿de dónde vamos llegando para acceder a votar y ahora cómo estamos llegando para poder acceder? Y en ese sentido es muy relevante porque es la primera vez que tenemos estos contenidos. Ya se están analizando esos. Y esta última también, que tiene que ver con el desempeño del cargo. Este caso se dio en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en Chiapas, y es también es emblemático porque la violencia la sufría la síndica, una regidora y un regidor, que los estaban excluyendo. Y bueno, ahí tienen una serie de gráficas, es como de manual, ¿no? No les avisaban cuando eran las reuniones, no las llamaban al cabildo, no decidían cómo se iban a usar los dineros. Es más, ya estas las últimas ni las dejaban entrar, o sea, si las obligaron a... Pues entonces, ¿qué hacer una queja? Ahí el Instituto de Participación Ciudadana de Chiapas, Comisión de Quejas, actuó así, expeditamente, como tiene que ser. Y se aventaron un acuerdo buenísimo, donde no solo reconocen la violencia política contra las mujeres, toman medidas de prevención, de no repetición. Por ejemplo, a ver, todo el capítulo se tiene que ir a tomar un curso, ¿no? Ir sensibilizando. Se hacen van tomando una serie de decisiones. Obviamente, el presidente municipal y el tesorero, que aquí esto, por ejemplo, el tesorero municipal, ellos decían que es un servidor público que aunque no fue electo, tiene responsabilidad. Entonces, lo involucran otras instancias del Estado. Estos se van al tribunal local, vía local. El tribunal local no confirman varias de las cosas que habían firmado el acuerdo de José. Porque ellos decían, bueno, sí, le negó las prerrogativas, sí, que ya le den la información, sí, que ya les dejan entrar, sí, pero no hubo violencia política. Y su razonamiento era que yo veo que tenemos estos elementos de la violencia. Sí, se dirige a las mujeres porque es por ser mujer, si tiene un efecto desproporcional. Entonces estos decían, es que pues no era solo para ellas, ¿no? También había un regidor. Y aquí, cuando esto se va a la sala regional, en la sala regional Jalapa, no solo confirma la determinación de López, sino que además le hace un llamado al tribunal estatal para decir, oye, es que claro que sí le afecta, o sea, el quinto elemento sí se acredita porque les afecta desproporcionadamente. Y hace un llamado también al tribunal estatal a que para resolver todos estos casos tienen que incluir la perspectiva del género. Entonces, si vemos esto que aunque ya se escucha o sea, todas estas sentencias pasaron en los últimos 2 meses. O sea, todavía estamos viendo los resultados de todas esas medidas y decisiones que tomamos para el proceso electoral. Y bueno, nos acaban de decirnos que además ya va a haber más elecciones que se anularon, Veracruz, Chiapas, todavía no acaba. Entonces, algo que a mí sí me interesa, me gustaría dejarles es que sí tenemos que ir viendo la paridad como esta realidad. Estamos aquí, que además tenemos que verla en todos los espacios, no nada más aquí, todos los espacios, en todos los espacios de toma de decisión. Tenemos que también tenemos que reconocer que esta expresión de violencia política contra las mujeres sí es un obstáculo, porque está limitando a muchas mujeres, ¿no? Tenemos, obviamente, nos quedan como
cómo estos mecanismos que estamos implementando, que tenemos que mejorar, porque obviamente la lección nos dice que sirven, pero hay que mejorarlos, porque así como están, por ejemplo, el registro, ¿no? Tenemos que buscar que realmente sea inhiba la conducta, que si estás ahí no digas me vale que me pongan unas 4 veces, total, no pasa nada. Entonces, sí, y también, bueno, nosotros también en el trabajo que estamos haciendo con los partidos políticos, estamos organizando, vamos a tener un foro, nos vamos a invitar a todos, porque vamos a hacer un foro con ellos, para que nos cuente cómo van en la revisión de sus documentos básicos, de sus principios, como si ya tienen una área que atiende a la violencia política contra las mujeres en razón de género al interior del partido. Obviamente lo que nos queda es que nos queda claro que no se puede, o sea, ni las autoridades electorales solitas, ni los tribunales solitos, ni los partidos solitos, lo tenemos que hacer en conjunto y dejar de naturalizar la idea de que si te metes de revoltosa eso es lo que te sabes, ¿no? Y también, pues, como ir pensando en otra de las cosas que nos queda claro, que la 3 de 3 la tenemos que repensar. Yo creo que como instrumento muy bueno, tenemos que buscar que sea más efectivo, ¿no? Para que no se vuelva esta cosa de, así, o en el eje, ¿no? Tenemos que ir implementando cosas que nos permitan medir, documentar por qué se están tomando las decisiones. Y bueno, este ha sido un poco la reflexión que quería compartir con ustedes sobre este proceso y sobre los avances que estamos teniendo. Y pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. En este momento vamos a pasar a esta etapa de preguntas y respuestas con nuestro ponente. Si son tan amables que nos pasaron unos papelitos para ir haciendo la elaboración de un nuevo comentario. Si son tan amables de hacerlos llegar para poder compartir, o si quieren levantar mano y de viva voz también participar y dirigirse a la ponente, ya tienen el micrófono declarado para que puedan ustedes elaborar alguna pregunta o comentario. Agradecemos mucho la participación de ustedes, de todas las personas que nos mandan preguntas. Elvira Sáenz, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, nos dice: ¿existen estrategias en el Instituto Estatal Electoral o en el Instituto Nacional Electoral que esta información baje a la población en general para visibilizar este tipo de violencia? Una pregunta y un mensaje: excelente ponencia, bienvenida a Chihuahua. Carolina nos pregunta: ¿cuál es su postura en relación con el caso de la elección extraordinaria de Tlaquepaque? ¿Será posible que en un futuro, si una mujer resulta electa en elecciones que se declaren nulas, las extraordinarias sean exclusivas para mujeres? Teniendo en cuenta cuestiones como equidad en la contienda en nuevas y pasadas candidaturas. Le dejamos la voz. Bueno, mira, en el Instituto Nacional Electoral, pues sí, estamos haciendo una campaña constante, estamos con infografía, foros, publicaciones. Ahorita justo se está preparando con los hombres un libro que analiza cómo se da todas estas reformas de la 3 de 3 a nivel federal y cómo se dan a nivel estatal. O sea, obviamente estamos haciendo un trabajo de difusión que requiere más. Eso es cierto, necesitamos hacer mucho más, y también porque no solo es una cuestión de tener la información, ¿no? Ya estuve en un foro con la persona
esta mujer que ya fue como servidora pública, como regidora, sufrió violencia política en razón de su género y a razón de, o sea, por todo, ella empezó a hacer la queja y empezó a estar luchando y resultado de eso es el Registro Nacional de Personas que han sido sancionadas en la materia. Entonces, obviamente, sí, no, o sea, no tiene que ser para denunciar que tengamos que ser valientes y sí estamos buscando las herramientas para poder acompañar. Se están discutiendo muchas cosas, como uno tiene que, estamos discutiendo si una defensoría y ahí hasta nos pone a debatir qué tipo de defensoría, solo para dar la información, qué defensoría se necesita, si tendría que dar ya seguimiento técnico y estrategia jurídica, no sé, esas son de las cosas que estamos debatiendo y que nos faltan por hacer, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, esto de elección, el caso de las elecciones de Tlaquepaque, ¿no? Que fue ahí la intervención de un ente de la iglesia, ¿no? Y que aunque nosotros habíamos dicho al principio, bueno, que primero se había aprobado que todas las candidaturas fueran para mujeres y luego el tribunal dijo que no. Además alguien dice, ¿y qué culpa tiene el candidato? Es que no se trata de que dé la culpa de un candidato, sino más bien cómo vamos cambiando estas estructuras que permiten que eso pase. Y cómo también, yo creo que estas últimas sentencias nos dejan más elementos para tener también una visión más firme, ¿no? Si este tipo de violencia si tiene un efecto tal que altera los resultados, ¿no? Ahí está. Sí, obviamente tenemos que revisar en qué condiciones sí tenemos elecciones solo para mujeres. Pero creo que estamos aquí avanzando. ¿Hay otra pregunta? Pregunta anónima que nos dice ¿en qué instancia se hace la denuncia cuando en el ejercicio del cargo en notas periodísticas le llaman loca y tonta a la funcionaria? Pues es que aquí, bueno, uno puede hacer a nivel, puedes hacerlo en el tribunal, como un juicio de protección de derechos civiles, y yo sí les recomendaría que lo hagan. En el Estado de México, la semana pasada, acaban de hacer una sentencia también, porque en este caso era una candidata que un columnista se aventó así, una columna, ya saben, ¿no? Muy, pues hasta ofensiva, y que además la descalificaba, ¿no? Era clásico. Descalificaba su posición y lo que resaltaba también era su relación al señor con el que estaba o estuvo, ¿no? Entonces la respuesta del tribunal fue que, o sea, ella hace la queja contra el columnista y el tribunal del Estado de México falló a favor de la candidata. Entonces reconoce que el periodista sí ejerció violencia política, que sí estaba buscando denostar y menoscabar el derecho de esta mujer. Y entre las medidas de reparación fue que tenía que hacer una disculpa pública del mismo tamaño que la columna y tenía que dejarlo en su sitio de internet por 10 días, como lo tuvo con la nota, con la columna esta que afectaba a este candidato. Entonces, la recomendación es que sí hagan un juicio que está la magistrada. Presentar un juicio, porque es que si no lo denunciamos no lo podemos atender. Aquí también es terrible cuando vemos el tipo y el nivel de la violencia digital que se está sufriendo, no solo las candidatas, las funcionarias públicas, y también que no estamos creando esta cultura de que en realidad cualquiera de nosotros podría denunciarlo.
tarea también ese tipo de cosas, denunciarlas, porque si quienes consumimos estos medios de comunicación no les hacemos saber que no estamos de acuerdo con eso, no van a cambiar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas, las leo para una respuesta que quizá algunas puedan ser relativas. Primero, sobre la 3 de 3, esta parte de repensar su implementación, ¿tendría que implicar a las fiscalías para acceder a sus registros? ¿Habría un registro nacional al cual toda la población accedería o solo los partidos políticos y el IE y el INE? Con paridad en todo, ¿implica todos los puestos de elección popular a niveles universitario, como rectores, rectoras, consejeros, consejeras, sociedades de alumnos y alumnas? También debería aplicarse. Las expresiones de violencia política contra las mujeres, ¿solo se investigan en tiempos electorales o son más frecuentes en ese tiempo? Fuera de elecciones, ¿cómo son? ¿Se atienden igual? Gracias. Nora Villa, Red de Profesores Universitarias, excelente ponencia. Liel García, del Ayuntamiento de Chihuahua, ¿está contemplado sancionar o existen sanciones para los institutos estatales electorales que no apliquen los criterios correctos en violencia política contra la mujer en razón de género? Y otra más. Con base en los resultados de este proceso electoral que acaba de pasar, ¿qué medida afirmativa considera necesaria para implementar en el siguiente proceso electoral? Vamos, primero con la de 3 de 3. Cuando hablamos de represa, yo creo que una de las barreras es una cuestión personal. Sí creo que la primera obligación tendría que ser de los partidos. Porque ellos, o sea, ya sabemos que para ser candidato independiente, candidata independiente, hay otro caminito y tú tienes que llenar con todos los registros. Si te nomina un partido, no. Y ese tendría que ser el primer filtro. Que los partidos, las personas que nominen, no estén en estos supuestos. Ahora, lo de un registro nacional no existe, tendríamos que hacerlo. O sea, hay esta propuesta de que se haga, que la 3 de 3 se haga ley, y le decimos, sí, pero ¿cómo la implementamos? Necesitamos tener primero, pues no sé si primero o al mismo tiempo, necesitamos tener estos instrumentos que nos permitan aplicarla bien, porque si no se nos va a quedar como una medida a medias. Entonces, a diferencia, en México no tenemos este tipo de registros. Tendríamos que repensarlo y, bueno, aquí hasta nos viene un ejemplo de qué institución las llevaría, quién guarda esa información, cómo se cuida, cómo se tiene acceso. Eso ya lo tendríamos que pensar. En otros países sí hay estas experiencias de registros, ¿no? Porque se registra todo. Y entonces, por ejemplo, también tiene un registro de aquellas personas que han cometido delitos sexuales o que han atentado contra la integridad. Y es una base de datos y en la sentencia dice cuánto tiempo estás ahí. Es más, dependiendo de la gravedad de tu falta, ya hay trabajos que no puedes hacer. Claro que aquí está toda esta cuestión de si ya pagaste tu pena, pero aquí también lo que se está considerando es el daño o lo que puede causar con este comportamiento anterior. Obviamente aquí en México todavía no tenemos eso, es más, no tenemos un sistema nacional de matrimonios y divorcios. Dejemos de, por eso hay bígamos y bígamas que se pueden casar en varios estados, porque no tenemos un registro nacional. Entonces sí nos habla de la necesidad de tener también los instrumentos para que podamos implementarlo. Porque ¿cómo vamos a saber si eres deudor o no, o deudora o no? Si lo reviso aquí tal vez no tengo nada, pero voy al estado de al lado o más lejos, te vas al otro lado del país y ya nadie sabe. Entonces sí tendríamos que revisarlo. Ahora, y no solo para, porque ahí tendría, es que hasta, pensémoslo hasta si implementáramos algo así. O sea, ustedes se imaginan que todos los profes, las profes,
tuviéramos que firmar eso. O sea, sí pensémoslo como una cosa hasta de integridad, ¿no? Entonces sí tendríamos que repensarlo para que sea efectivo. Y lleguemos, yo sí espero que algún día lleguemos a un Estado democrático, paritario, donde estas medidas no son necesarias. Pero mientras lleguemos ahí, pues tenemos que poner estos candados, ¿no? Y lo de la paridad en todo, pues claro que sí, paridad en todo, no solo en los puestos de elección, de decisión, en todo. Paridad también en los cuidados, ¿no? Paridad, o sea, es que de esa paridad estamos hablando, no solo de la representación. O sea, que ahorita estamos aquí muchas mujeres, está muy bien, pero necesitamos también que en los otros espacios también haya más mujeres y se estén involucrando. Y también algo que tenemos que tener muy presente es que sí hablamos de mujeres, porque no de una mujer, somos muy diversas y tenemos también que reconocer nuestra diversidad y también tenemos que atender esas condiciones transversales que nos colocan en posiciones más o menos vulnerables. Pero sí tenemos que reconocer también eso. Lo de las medidas afirmativas, yo creo que ahí sí todavía nos queda por hacer. Yo ahí, cuando pienso, o sea, uno tiende a pensar que esperarías que el Congreso de la Federación sea un reflejo de la Federación, y que ese Congreso incluya la diversidad, la multiculturalidad hasta aquí a los debates, ¿no? Hasta esta identidad nacional, que tendría que estar representada. Entonces, cuando tú ves allí, hace unos años, aquí no han hecho eso, pero hace unos años hacían una comparación decían que en el Reino Unido algo así como el 2.2% de la población eran ricos. Y en el Congreso, en la casa de Common House, en la casa de los comunes, algo así como el 87% de los, y hablo de los, porque ahí solo el 13% son mujeres, de los miembros del Parlamento son ricos. Entonces, cuando había toda esta debate de a quién representan nuestros representantes. Entonces, sí tiene que ver en cómo los nominamos, cómo los escojamos, y medidas afirmativas, pues mientras no podamos tener la representación real de los diferentes pueblos indígenas, de los diferentes grupos que hacen nuestro país, en la Cámara van a ser necesarias para que llegue un momento en que ya no se necesiten. Entonces vamos a tener que seguir empujándolas hasta que el mosaico que es nuestro país también se vea en el Congreso y en los congresos. Gracias. Muy bien, al parecer las preguntas que tenemos y los que tenemos, agradeciendo también estas respuestas, la participación de ese ponente. Quiero aprovechar para agradecer también la presencia de algunas autoridades que nos distinguen. En primer lugar, pues le damos el agradecimiento a la consejera electoral de Libertad, Ricardo Ramírez, por su presencia, que se ha incorporado. Y bueno, podemos agradecer también al magistrado Pedro David Alvarado Coronel, presidente de presentación, la magistrada presidenta iniciada Ina Victoria Hernández Acosta. Muchas gracias. También queremos agradecer al magistrado presidente Julio César Merino Enríquez por su presencia en el tribunal. Gracias por estar con nosotros en el Tribunal Electoral. También queremos agradecer al magistrado Morena Martínez del Tribunal Estatal Electoral. Magistrado, muchas gracias. Queremos agradecer también a Diana Yolanda Pérez Rodríguez en representación de Gabriel Martín Valdés Juárez, director de la Secretaría de Desarrollo Rural. Muchas gracias por su presencia. A la diputada Ilse América García Soto del Congreso del Estado. A la diputada Cintia Villarreal, muchas gracias. A la regidora Ana Emilia Orozco, Partido Revolucionario Institucional. A la regidora Nadia Andano Aguilar Gil, del Partido Movimiento Ciudadano, también. Regidora también Eva América Nezahualcóyotl Padilla, también de Morena PT. Agradecemos su presencia. Carla Cerón, en representación de la Margarita Balcán Prieto, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, muchas gracias por su presencia. A la licenciada Stephanie Cera García, titular de presentación de Fernando Álvarez Monge, Comisión Estatal de Vivienda sobre Infraestructura también. A la licenciada Francisco Javier Valderrama Domínguez, jefe del Departamento Clínico, en representación del doctor Jesús Villalobos, y el rector de la universidad. Muchas gracias también por estar aquí presentes también. Queremos agradecer a Marta Jáquez en representación de María de los Ángeles Álvarez Hurtado, la Secretaría de Función Pública. A
al arquitecta Adriana Díaz Negrete, representación de Gabriel Martín Valdés Juárez, directora de Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a Marisa Salazar Olvera, representación de la Coordinación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ruth Fierro, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, también a la diputada Magdalena Rentería Pérez, Congreso del Estado, al diputado Sebastián López Espino y los titulares de las unidades de género, de igualdad de género, de las dependencias del Poder Ejecutivo y de todas las universidades. También queremos agradecer la presencia del Congreso del Estado de Diana, Karen Jurado Hernández y Verónica Meléndez. Y queremos también agradecer la presentación del presidente del Partido Morena, profesor Chaparro, a Leticia Rascón Olivas por su presencia. Bueno, de esto vamos a continuar para solicitar la entrega de reconocimiento directamente a nuestra ponente, a cargo de la maestra Socorro Roxana García Moreno. Si es tan amable, magistrada. Gracias. Quisiera decirle, comentarle a la consejera brevemente que yo en el año 2000 fui consejera de este instituto, tuve gran honor y me llena de satisfacción, de orgullo, de respeto todo lo que ha crecido los órganos electorales, INE, OPLES, tribunales y todo lo que han hecho por la democracia de nuestro país para beneficio de todas y de todos, porque hablar de democracia es hablar de hombres y hablar de mujeres. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones más confiables por todos los ciudadanos de México. Muchas gracias a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña por toda su aportación, por todo su impulso y su promoción de los derechos de las mujeres, de la erradicación de la violencia política en contra de nosotros. Gracias a la presidenta Yanko Durán Prieto por su amable invitación y pues nada más me resta entregarle el reconocimiento del Instituto Estatal Electoral a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña por su excelente ponencia en la conferencia El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral, logros y retos. Firma la presidenta Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y la licenciada Brenda Verónica San Román Thompson de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Asimismo, a la maestra Georgina Ávila Serna, consejera de este instituto, por su excelente participación como moderadora en la conferencia El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral. Muchísimas gracias a todo el presidio, las autoridades que nos distinguen en su presencia. Y bueno, de esta manera es como llegamos al final de este evento. No sin antes agradecer la presencia de todos ustedes, de todas las redes sociales, también agradeciendo que este video, como constancia, lo pueden ustedes acceder directamente en la página del Instituto Estatal Electoral. Por su asistencia, muchas gracias, buenas tardes.